Bienvenidos a Autos con Historia. Ese DeLorean de Back to the Future que ves estacionado en un museo probablemente no es el verdadero, es una réplica. Los auténticos Hero Cars de muchas de tus películas favoritas desaparecieron hace décadas. Algunos terminaron abandonados en graneros, otros fueron vendidos después del rodaje como simples autos usados, y varios siguen perdidos hasta el día de hoy. Lo increíble es que muchos sobrevivieron por pura casualidad. Mientras Hollywood seguía adelante con nuevas producciones, los coches que ayudaron a crear escenas inolvidables terminaban olvidados en deshuesaderos, almacenes polvorientos y bodegas, donde nadie imaginaba que descansaban millones de dólares en historia cinematográfica. Hoy vamos a seguir el rastro de 10 autos legendarios que desaparecieron después de que las cámaras dejaron de grabar, y increíbles historias de cómo coleccionistas obsesionados lograron encontrarlos décadas más tarde. Si disfrutas este tipo de historias, ayúdanos a seguir trayendo más contenido como este suscribiéndote al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando los misterios más fascinantes de la historia automotriz. Número 10. El Mustang original de Bullitt. Cuando Bullitt llegó a los cines en 1968, cambió para siempre la forma en que Hollywood filmaba persecuciones automovilísticas. La escena de Steve McQueen en las calles de San Francisco sigue siendo una de las más famosas de la historia, y para lograrla, Warner Brothers utilizó dos Ford Mustang GT 390 pintados en Highland Green. Después del rodaje, ambos desaparecieron. Uno fue desmontado para piezas y enviado al desguace. El otro simplemente se esfumó durante décadas. El Hero Car que Steve McQueen realmente condujo había terminado en un granero de Kentucky. Una familia lo compró en 1974 y decidió conservarlo. El dueño sabía perfectamente lo que tenía, pero no quería venderlo, aunque durante años recibió ofertas de coleccionistas, museos y entusiastas. Mientras el mundo buscaba uno de los Mustang más famosos de la historia, aquella familia lo conservaba como un coche más. Finalmente lo revelaron en el Salón del Automóvil de Detroit de 2018, y el mundo automotriz perdió la cabeza. 2 años después, fue vendido en Mecum Auctions por $3.740.000, convirtiéndose en el Ford Mustang más vendido públicamente. Lo más valioso era que nunca fue recreado. Conservaba golpes, arañazos y marcas auténticas de la persecución de Steve McQueen, y gracias a eso, el coche no solo conservó su valor, conservó su historia. ¿Y tú qué opinas? Si encontraras el Mustang original de Bullitt en tu garaje, ¿lo dejarías exactamente como está o lo restaurarías por completo? Te leo en los comentarios. Y si un Mustang perdido durante décadas ya suena imposible, el siguiente caso es todavía más curioso. Disney construyó 26 coches, y aún así perdió el más importante. Número 9. Herbie, el Volkswagen más famoso del planeta Disney, construyó 26 Volkswagen Beetle para la película original de Herbie, estrenada en 1968. Cuando terminó el rodaje, hizo lo que casi todos los estudios hacían en esa época: venderlos, desecharlos o simplemente olvidarse de ellos. La mayoría de los Beetle usados en la producción fueron destruidos o vendidos como autos comunes, pero el Hero Car principal, utilizado para muchas tomas cercanas, desapareció durante más de 30 años. No aparecía en registros, colecciones ni subastas. Simplemente se había perdido. Hasta que un historiador especializado en Disney revisó archivos de producción, fotografías antiguas y documentos dispersos, y logró rastrearlo hasta un almacén en California. El coche estaba enterrado bajo cajas y equipo cinematográfico. La pintura estaba desgastada, faltaban piezas y no parecía una pieza de museo. Pero había un detalle imposible de ignorar. El VIN coincidía con los registros originales de producción. Era el auténtico Herbie, no una réplica. No una recreación, el coche real. Un coleccionista lo compró en una subasta en 2015 por $86.250, y luego gastó cerca de $50.000 más para devolverlo a su apariencia de pantalla. Para algunos fue una inversión absurda, pero Herbie no era solo un Volkswagen, era infancia, aventura y personalidad. Para varias generaciones, ese coche no era una máquina, era un amigo. Hoy vive en una colección privada y aparece ocasionalmente en eventos relacionados con Disney, donde muchos visitantes se emocionan al verlo frente a frente. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras el auténtico Herbie, ¿lo guardarías como pieza de colección o lo seguirías conduciendo para mantener viva su historia? Te leo en los comentarios.
Pero ahora pasamos de un coche adorable a una masacre automotriz, porque mientras Disney perdía Beatles, Warner Brothers estaba destruyendo Dodge Charger como si fueran desechables. Número 8. El General Lee de Salto Warner Brothers destruyó entre 250 y 320 Dodge Charger durante la producción de The Dukes of Hazzard. Para cualquier fanático de los muscle cars, esa cifra duele. El estudio los lanzaba por rampas, los hacía aterrizar violentamente y después muchos terminaban enviados al desguace. El problema es que los registros eran muy malos. Décadas después, identificar qué coche había hecho cada escena se volvió una pesadilla. Uno de los principales coches de salto de la primera temporada terminó en un deshuesadero de Georgia. Allí pasó 25 años oxidándose bajo el sol, sin que nadie sospechara que había participado en una de las escenas más famosas de la televisión estadounidense. Todo cambió cuando un fanático reconoció daños específicos en la carrocería mientras veía episodios antiguos. Los golpes y deformaciones coincidían con los que todavía podían verse en aquel Charger abandonado. Para cualquiera era chatarra. Para él, era una pista histórica. El coche estaba en pésimas condiciones. Gran parte de la carrocería había desaparecido y solo la placa VIN y parte del chasis podían salvarse. Aún así, el nuevo propietario decidió restaurarlo. El proyecto costó alrededor de $150,000 y requirió piezas correctas de época, documentación técnica y planos de producción. La documentación demostraba que este Charger había realizado el famoso salto sobre el granero en la primera temporada. No era un General Lee cualquiera, era una pieza real del fenómeno, y eso importa porque existen cientos, quizá miles, de Charger pintados como General Lee. Algunos son tributos increíbles, pero muy pocos fueron usados realmente frente a las cámaras. Por eso, cuando este coche restaurado apareció en el Museo Volo Auto de Illinois, se convirtió rápidamente en una de sus atracciones más populares. ¿Y tú qué opinas? Si pudieras comprar un General Lee auténtico, ¿pagarías una fortuna por él o preferirías construir una réplica perfecta para disfrutarla sin miedo? Te leo en los comentarios. Y lo más curioso es que el siguiente coche no fue rescatado de un deshuesadero por casualidad, sino que siguió trabajando como patrulla real, sin que casi nadie supiera que venía de una película legendaria. Número 7. El Bluesmobile de The Blues Brothers. The Blues Brothers, estrenada en 1980, utilizó 13 Dodge Monaco con especificación policial. Cuando terminó el rodaje en Chicago, la mayoría fue subastada o enviada al desguace. En ese momento no eran reliquias cinematográficas, sino antiguos coches policiales golpeados por la filmación. El Hero Car Principal, el vehículo que Jake y Elwood conducían en las escenas más importantes, desapareció durante casi 30 años. Nadie sabía dónde estaba, hasta que un coleccionista de California lo encontró en una subasta de vehículos incautados por la policía. El coche aún conservaba la pintura blanca y negra, pero había perdido la bocina del techo y mostraba señales de una vida mucho más larga de lo normal. Después del rodaje, había sido usado como patrulla real en Illinois, acumulando más de 200,000 millas. Lo que permitió autenticarlo fue un número VIN único que aparecía en registros de Universal Studios y coincidía con detalles visibles en la película. Así se confirmó que no era otro Dodge Monaco parecido, sino uno de los coches reales usados en pantalla. La restauración tomó 3 años. El coleccionista tuvo que reconstruir el interior, recuperar piezas correctas y cuidar detalles mínimos que separan una restauración seria de una simple imitación. Hoy, el Bluesmobile aparece en exhibiciones de coches de película y festivales de blues, donde los fans hacen fila para tomarse fotos dentro del mismo vehículo que saltó puentes. Atravesó centros comerciales y protagonizó algunas de las persecuciones más caóticas del cine estadounidense. ¿Y tú qué opinas? Si encontraras el Bluesmobile original en una subasta policial, ¿lo restaurarías como en la película o lo dejarías con las marcas reales de su vida? Como patrulla, te leo en los comentarios. Si estas historias de coches perdidos te están atrapando, ayúdanos a seguir trayendo más contenido como este suscribiéndote al canal. Pero ahora viene un coche mucho más oscuro. Una máquina nacida en Australia, cubierta de polvo y convertida en símbolo de un mundo post-apocalíptico. Número 6. Interceptor de Mad Max. El Black Pursuit Special de Mad Max, estrenada en 1979, se convirtió en uno de los coches de cine más icónicos jamás construidos. Aquel Ford Falcon XB Hetty de 1973 era negro, agresivo y brutal. Parecía una advertencia sobre el futuro. Después del rodaje en Australia,
El coche desapareció durante más de 20 años. Para los fans, el Interceptor se convirtió en un fantasma. Todos recordaban cómo se veía, pero nadie sabía dónde había terminado. Finalmente apareció en un deshuesadero de California. Ya no tenía el blower ni los tubos laterales que definían su silueta. Estaba pintado con primer gris, sobre bloques y con el motor trabado. Para cualquiera era otro Ford abandonado. Para un fan de Mad Max, era historia pura. Ese fan lo reconoció por modificaciones visibles en la película. Lo compró por $5,000 en 2011 y pasó años autenticándolo con registros y entrevistas de la producción original. La restauración costó más de $250,000 porque muchas piezas tuvieron que recrearse a mano. No se trataba de pintar un Falcon. Había que reconstruir una pesadilla cinematográfica completa. Lo impresionante es que estuvo muy cerca de ser destruido como chatarra. Si aquel fanático no lo hubiera reconocido, uno de los coches más importantes del cine de acción habría desaparecido para siempre. Hoy, el Interceptor vive protegido y aparece en grandes eventos automotrices, donde los fanáticos lo tratan como una reliquia de la era dorada de los efectos prácticos. ¿Y tú qué opinas? Si encontraras el Interceptor de Mad Max abandonado, ¿lo restaurarías perfecto o lo dejarías con parte de ese desgaste brutal que lo hace ver más? ¿Auténtico? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente coche trae una confusión enorme, porque muchos creen que Eleanor nació con el Shelby del año 2000, cuando la leyenda empezó mucho antes. Número 5. La Eleanor Original, cuando la mayoría escucha el nombre Eleanor. Piensa en el Shelby GT500 gris de Gone in 60 Seconds del año 2000, pero la Eleanor original nació mucho antes, en una película completamente diferente y mucho más caótica. La primera Eleanor era un Plymouth Barracuda de 1971 utilizado. En la película Original Gone in 60 Seconds de 1974, creada por H.B. Halicki. Halicki produjo, dirigió, protagonizó y coordinó algunas de las secuencias automovilísticas más salvajes jamás filmadas. Durante la producción destruyó más de 90 coches, y cuando terminó el rodaje, la mayoría de los vehículos importantes fueron enviados al desguace, porque nadie imaginaba que algún día tendrían valor histórico. La Eleanor original desapareció en un almacén durante más de 15 años. Nadie hablaba de ella, nadie la buscaba y parecía otro coche perdido dentro del material olvidado de la industria. Todo cambió en 1989, cuando un coleccionista especializado en coches de película la encontró en un almacén en Long Beach. Estaba cubierta de polvo, enterrada entre equipo de filmación y sin muchas de las piezas que la habían convertido en Eleanor. Además, alguien la había repintado de amarillo estándar y había cambiado su motor original por uno convencional. Varias características importantes habían desaparecido, porque quienes la tuvieron después nunca entendieron realmente lo que tenían. Lo que la salvó fue la documentación. El número VIN coincidía con las notas de producción de H.B. Halicki, y el chasis tenía modificaciones únicas hechas para soportar las escenas de salto. Todo apuntaba a lo mismo, era la auténtica Eleanor. La restauración tomó años. El nuevo propietario buscó piezas correctas de época y reconstruyó elementos que habían desaparecido, incluso contactando al fabricante, que hizo algunos componentes personalizados de la película original. Hoy, el coche vive en una colección privada y rara vez aparece en público. Lo curioso es que muchas personas ni siquiera saben que esta Eleanor existe. La mayoría asocia el nombre únicamente con el Shelby del remake, pero el Barracuda original fue el que inició toda la leyenda. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras que elegir entre la Eleanor original de 1974 y el Shelby GT500 del remake del año 2000, ¿con cuál te quedarías? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente coche pertenece a otra leyenda absoluta del cine estadounidense. Un Trans Am negro y dorado que definió toda una generación. Número 4. El Trans Am de Smokey and the Bandit Secret East durante los años 70. Es muy probable que este coche haya definido tu idea de lo que era ser genial. El Pontiac Firebird, Trans Am negro y dorado de Smokey and the Bandit era rápido, llamativo, ruidoso y gracias a Burt Reynolds, se convirtió en uno de los autos más deseados de toda una generación. Universal utilizó 4 Trans Am idénticos durante el rodaje de la película de 1977. Algunos fueron destruidos y otros vendidos después de la filmación. El Hero Car Principal, el que Burt Reynolds condujo en las escenas más importantes, simplemente desapareció y permaneció perdido durante 35 años.
La búsqueda terminó en una unidad de almacenamiento en Nueva Jersey. Allí, un coleccionista encontró un Trans Am que todavía conservaba parte de la pintura usada en la película. Aunque estaba lejos de parecer una estrella de cine, le faltaban los paneles T-top, parte del interior y varias piezas importantes. Lo más curioso es que el dueño ni siquiera sabía lo que tenía. Había comprado el coche en una venta de patrimonio en 1984 y lo dejó guardado durante décadas sin investigar su origen. La autenticación llegó gracias a notas de producción que detallaban modificaciones específicas hechas para escenas de acrobacias, incluyendo refuerzos en el chasis y cambios mecánicos que no existían en los Firebird normales. Al comparar esos detalles con el coche encontrado, la evidencia fue clara. Era el verdadero Bandit Car. La restauración costó aproximadamente $90,000 e incluyó localizar los paneles Hurst Hatch T-top correctos y el mismo tipo de radio CB, usado por Burt Reynolds en la película. Hoy, el Trans Am aparece en eventos automotrices por todo Estados Unidos, y la escena se repite. Personas que crecieron viendo la película hacen fila para sentarse detrás del volante y revivir, aunque sea por unos segundos, aquella fantasía de cruzar el país a toda velocidad. Existen miles de Firebird negros con el pájaro dorado sobre el cofre, pero muy pocos fueron realmente usados en filmación. Por eso este coche es tan importante. Sobrevivió no porque alguien lo protegiera, sino porque fue olvidado en el lugar correcto. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras este Trans Am original, ¿lo conducirías regularmente o lo guardarías solo para exhibiciones especiales? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente coche estuvo mucho más cerca de desaparecer para siempre, escondido durante años dentro de un almacén de estudio. Número 3. El Ecto 1 de Ghostbusters Columbia Pictures utilizó una sola ambulancia Cadillac Miller Meteor de 1959 para crear el Ecto 1 de Ghostbusters en 1984. Hoy es imposible imaginar la franquicia sin ese coche blanco lleno de luces, sirenas y equipo paranormal. Pero durante años estuvo a punto de perderse. Después del rodaje, el vehículo fue almacenado en instalaciones de Sony Studios. El problema es que esos almacenes estaban llenos de décadas de utilería, decorados y equipo de producción. Con el tiempo, el coche simplemente quedó olvidado entre miles de objetos. Durante casi 20 años permaneció cubierto por lonas, acumulando polvo y deteriorándose lentamente, hasta que un guía de recorridos turísticos notó la silueta de un viejo Cadillac profesional en una esquina del almacén. Cuando retiraron las lonas, encontraron el Ecto 1 en condiciones terribles. Tenía óxido severo, el motor trabado y gran parte del equipamiento especial dañado o desaparecido. Décadas de abandono habían convertido a uno de los coches más queridos del cine en una sombra de sí mismo. En 2010, Sony confirmó que era el vehículo utilizado en la película original e inició una restauración de más de $200,000. Las luces, sirenas, equipos del techo y dispositivos especiales tuvieron que recrearse usando fotografías, planos y documentación de producción. El resultado fue espectacular. El Ecto 1 volvió a la vida para las celebraciones del 30º aniversario de Ghostbusters y desde entonces se convirtió en una de las atracciones más populares de convenciones y eventos cinematográficos. Lo increíble es que estuvo muy cerca de desaparecer para siempre. Si aquel guía turístico no lo hubiera visto, pudo haber terminado destruido durante una limpieza rutinaria de almacén. ¿Y tú qué opinas? Si pudieras elegir entre conducir el Ecto 1 original o conservarlo como pieza de museo para futuras generaciones, ¿qué harías? Te leo en los comentarios. Si te gustan estas historias de coches de cine que casi desaparecen para siempre, ayúdanos a seguir trayendo más contenido como este suscribiéndote al canal. Pero si perder un coche dentro de un almacén parece increíble, espera conocer el siguiente caso, el batimóvil más famoso de todos los tiempos. Número 2. El batimóvil original de 1966. Pocas máquinas en la historia de la televisión son tan reconocibles como él. Batimóvil original de Batman. Incluso quienes nunca vieron la serie completa pueden identificar su silueta con enormes aletas traseras, parabrisas dobles y diseño futurista. Lo que muchos no saben es que comenzó como un Lincoln Futura Concept de 1955, un prototipo experimental que Ford tenía almacenado. Años después, George Barris lo transformó en el vehículo que acompañaría a Adam West en la serie, The Batman de 1966. Cuando la serie terminó en 1968,
El Batimóvil siguió apareciendo en exhibiciones y eventos promocionales, pero durante los años 80, el coche original desapareció de la vista pública. Mientras varias réplicas recorrían Estados Unidos, el auténtico Hero Car permaneció oculto en un almacén privado de George Barris. Allí pasó casi 15 años, mientras la confusión crecía y muchos fanáticos discutían cuál era el verdadero Batimóvil usado en pantalla. Finalmente, en los años 90, Barris volvió a mostrarlo en una exhibición importante. Expertos e historiadores lo examinaron comparando detalles del chasis, fotografías originales y elementos imposibles de replicar con exactitud. Así fue autenticado como el verdadero Batimóvil de la serie. La culminación llegó en 2013, cuando Barris decidió venderlo en Barrett-Jackson. El resultado fue histórico: $4.620.000. Aquel viejo prototipo de Ford transformado para televisión se convirtió en uno de los coches de cine y TV más valiosos vendidos en subasta pública. El Batimóvil representa una época irrepetible. No había efectos digitales ni pantallas verdes para corregirlo todo. Si querías un coche futurista, tenías que construirlo físicamente. Y eso fue exactamente lo que hizo George Barris. Hoy, el Hero Car vive protegido y aparece solo en eventos importantes, donde varias generaciones hacen fila para verlo de cerca. ¿Y tú qué opinas? Si pudieras comprar el Batimóvil original, ¿pagarías una cifra multimillonaria por él o invertirías ese dinero en una colección completa de muscle cars clásicos? Te leo en los comentarios. Pero ningún coche de esta lista tiene una historia tan increíble como el número 1. Porque mientras los demás fueron encontrados o restaurados, este sigue desaparecido. Número 1. El Aston Martin DB5 de James Bond. Aston Martin construyó dos DB5 para Goldfinger, estrenada en 1964. Después del rodaje, uno fue usado para giras promocionales y el otro permaneció con Aeon Productions para Thunderbolt. De 1965, el coche de gira desapareció en 1997, cuando fue robado de un hangar en un aeropuerto de Florida. A pesar de una recompensa de $25,000, permaneció perdido durante más de 20 años. El FBI cree que fue enviado al extranjero y escondido en una colección privada, porque un coche tan famoso no podría venderse públicamente sin activar todas las alarmas. Lo fascinante es que el otro DB5, el verdadero Hero Car utilizado en pantalla, también tuvo una historia increíble. Aeon Productions lo vendió en 1969 por apenas $12,000. Años después, en 2010, fue comprado en una subasta de RMS Sotheby's por $4.6 millones. Ese DB5 conserva gadgets originales como la pantalla de humo funcional, el sistema para rociar aceite y el escudo antibalas. No eran simples adornos, el equipo de efectos especiales construyó funciones reales. Hoy, ese coche aparece en eventos automotrices bajo fuertes medidas de seguridad, tratado por los fans de James Bond como una especie de santo grial automotriz. Pero el DB5 robado sigue desaparecido. En algún lugar del mundo, alguien podría tener uno de los coches de película más famosos de la historia sin poder admitirlo jamás. Si algún día reaparece, podría valer $20 millones o más, siempre que se resuelva el pequeño problema de vender una de las propiedades robadas más reconocibles del planeta. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el DB5 robado sigue escondido dentro de una colección privada o piensas que algún día reaparecerá? Públicamente, te leo en los comentarios. Conclusión, ahí lo tienes. 10 coches famosos de películas que desaparecieron después del rodaje y de alguna manera sobrevivieron para contar la historia. Desde graneros y deshuesaderos hasta almacenes de estudio y colecciones privadas, estos vehículos demuestran que la historia del cine es mucho más frágil de lo que parece. Muchos fueron vendidos como simples autos usados, olvidados durante décadas o tratados como herramientas desechables cuando las cámaras dejaron de grabar. Pero con el tiempo se convirtieron en piezas culturales capaces de despertar nostalgia, recuerdos y fortunas que ninguna réplica puede reemplazar. ¿Y tú, cuál de estos 10 coches buscarías primero si tuvieras los recursos para iniciar una verdadera cacería de autos perdidos? Quiero leerte en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido por algunos de los vehículos más legendarios del cine, ayúdanos a seguir trayendo historias como esta suscribiéndote al canal. Porque mientras existan coches perdidos, garajes olvidados y misterios sin resolver, siempre habrá una nueva historia esperando ser encontrada.